Seguimos con más información. Comentarles que en el transcurso de esta pasada semana se inauguró en el Museo Nacional de Arte la exposición anual, una exposición que forma parte de un trabajo que se ha venido estableciendo desde el pasado año con la nueva dirección de Max Inderer, junto con curadores, en este caso con Lucía Querejasu, durante una exposición, realmente una inauguración oficial con los representantes más importantes tanto del museo como de la fundación. Se lanzó esta exposición que realmente se ve deliciosa. Yo no he estado en la inauguración porque no voy los primeros días por la cantidad de gente que se aglutina, pero sí es interesante que podamos encontrarnos con cada obra. Son aproximadamente más de 70 obras las que están allí en exposición de manera más íntima y reconociendo también los cambios que ha venido dando el Museo Nacional de Arte. Me encuentro junto a Max y quiero darle las gracias por llegarse a nuestro programa. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Araí, por recibirme nuevamente en tu programa. Sí, desde que estaba en su acto de posicionamiento le estábamos molestando, me acuerdo, en Santa Cruz de la Sierra. La primera vez. Agradecemos muchísimo la cobertura, el interés. De verdad, te agradezco. Max, hablemos rápidamente sobre estas líneas que se ha venido estableciendo desde el pasado año, desde que comienzas en el museo y propones a la Fundación una nueva manera de gestar un museo de arte, que en cierta medida es lo que marca la exposición anual y lo que el público va a poder ver hasta el mes de diciembre. Sí, comenzamos el año pasado, esta inauguración fue casi un aniversario. El día 8 de marzo del año pasado yo asumí el cargo de director, entonces prácticamente un año después pudimos inaugurar esta muestra que sintetiza, yo creo, lo que queremos con esta nueva gestión del museo. Quiere decir, nosotros propusimos, y ya lo hemos conversado aquí brevemente la otra vez, o más extensamente mejor dicho, voy a resumir, habíamos propuesto 3 pilares que sostengan el nuevo perfil del museo. El primero sería la apertura institucional. Con apertura institucional nos referimos a convocar nuevos públicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto nos está saliendo muy bien, la verdad, porque ayer en la inauguración recibimos 50% más visitantes que lo que habíamos esperado, de manera muy generosa, medido en la inauguración del año pasado, la gran inauguración que teníamos de la colección Inés Córdoba Gilimana. Sí. Y por el otro lado, a nivel internacional, estamos recibiendo mucha respuesta positiva de instituciones de altísimo nivel, como es el Reina Sofía, que nos invitan, nos convocan, o el MoMA de Nueva York, que está convocándonos para comenzar a pensar una colaboración a largo plazo juntos. Esto es un éxito total, rotundo. Por el otro lado, segundo pilar, lo que queremos es replantear las narrativas. Replantear las narrativas que eran vigentes en el contexto tanto de la historia del arte como en el contexto museístico. Para eso nosotros queremos colocar nuevas preguntas y dirigirnos de una nueva manera hacia el público a través de una museología y una museografía renovada. Eso, bueno, sintetiza también la muestra, Dios y la máquina, singularidad y serialidad en la pintura colonial andina. Y el tercer pilar, con el que comenzamos en febrero, o sea, este año en 2020 recién estamos comenzando a realizar lo que habíamos proyectado en 19. Claro. El tercer pilar es un núcleo integral educativo investigativo, que en este caso lo comenzamos con el llamado PET, que es el Programa de Estudios Descoloniales en Arte. Y bueno, los eventos de lanzamiento que tuvimos, los primeros 4 eventos desde febrero, como digo, semanalmente, estuvieron repletos. Sí. Sí, qué bien. Uno de los elementos que mencionas que a mí me parece fundamental es el hecho no solo de cambiar la concepción de cómo dirigir un museo, tú como director, yo, Max Inderer, pensar cómo dirigir un museo, sino también apoyarte en el cambio de concepción desde un equipo. Ha sido un equipo el que te ha acompañado y el que ha dado también sugerencias, el que ha gestado otras maneras de comunicación. Te escribí hace algunos días diciéndote qué hermosas fotos están compartiendo antes de que se inaugure esta exposición anual, dándole una mirada completamente distinta al Museo Nacional. Si antes como medios de comunicación llegábamos y veíamos a los compañeros que se encargan de armar cada muestra, subidos en las escaleras, buscando la pintura, viendo la luz, le decíamos buenos días y seguíamos de largo a buscar al artista, hoy es necesario pensar también en esta otra parte del museo, porque forma parte evidentemente integralmente de cada una de las muestras. Ello también posibilita que el público desde afuera pueda ver un museo de manera más orgánica, de manera más humana,
¿no? Y con una comunicación constante a través de redes sociales, que eso lo sabe manejar muy bien tu equipo, la Marcelita que está afuera también desde comunicación. Es interesante porque más allá de lo teórico, que a veces cuesta trabajo entender cómo abrir las puertas al público, si el museo siempre está abierto al público, ¿no? Va con elementos tácitos como este, como el tema de la comunicación, como el tema de acercarse a las mismas muestras de forma distinta. Bueno, hay que dar crédito a lo que es una tradición de muchos años en el museo, en el cual el equipo se consolida con un sentimiento de familia. Eso es algo que existió antes de que yo llegase. Sin embargo, es cierto que nosotros ahora estamos, bueno, dando mucho valor a este funcionamiento en equipo. O sea, la gente que ya está muchos años en el museo, que se entiende como familia junto con nuevos elementos del equipo, como es el área de curaduría completamente renovado con la curadora de colecciones, Lucía Querejasu, que era curadora responsable de esta muestra, Dios y la máquina, como también nuestro curador de exposiciones temporales, o como llamamos exposiciones de agenda, que es José Arispe. Entonces, con un equipo curatorial nuevo, como acabas de mencionar, Marcela Araúz, haciendo un trabajo de comunicación también renovado, que está convocando nuevos públicos. Efectivamente, ayer lo sentimos con un fuerte impacto, llegando al límite de nuestra capacidad de recibir gente realmente en el museo. Yo lo he visto lleno así el día que se inaugura la Bienal. Ese día que se inaugura la Bienal de Arte, ese día sí lo vi realmente lleno. Y ayer me asombró en las fotografías, estaba igualito. He dicho, ¿qué ha pasado? Sí, la verdad que que estuvimos positivamente asombrados de tener tanta respuesta, ¿no?, física de personas llegando al museo. Bueno, como digo, entonces, entre las partes o la gente del equipo que está hace mucho tiempo, el equipo de montaje que se lució realmente un trabajo espectacular, y dando visibilidad no solo a través de comunicación, pero a través del diseño, el sector de diseño con nuestra diseñadora Stacy Cornejo a la cabeza, que está haciendo un trabajo de visualización, ¿no?, de la marca del museo impecable. Es realmente, yo creo que estamos dando pasos significativos para lo que es la renovación del perfil del museo. En buen camino. Hablemos, Max, ahora sobre la propuesta de esta exposición. Dios y la máquina tiene mucha relación, lo comentaban en la nota de prensa que entregaron en relación con esta exposición, con las singularidades específicas de una época que se marca a través de sus obras artísticas, que es reflejada, reinterpretada a través de sus obras artísticas con simbologías específicas, y donde no puede dejarse de ver a Dios como esa referencia, digamos, del hombre, del ser humano del momento, pero a la máquina como una propuesta de impronta, de cambio de época, de cambio de era, con el tema de la modernización, pero también con el cómo una sociedad específica se enfrenta a ello. ¿Por qué analizar y proponer como exposición anual obras que en cierta medida pues marcan una etapa que ya conocemos? Es decir, que no hablamos de obras nuevas, hablamos de obras que en cierta medida conocemos y nos hemos acercado a ella, pero que aparecen con otra forma de ser mostradas, con otro concepto, es decir, organizadas de manera distinta. ¿Desde dónde se ha partido para ello? Bueno, yo creo que esta muestra es fruto de un diálogo que estamos llevando hace muchos meses con la curadora de colecciones, Lucía Querejasu, la curadora responsable de esta muestra, y mi persona. Los dos compartimos una pasión de investigadores sobre la pintura colonial, siglo XVI a XVIII. Lucía Querejasu, que es doctoranda en la Universidad de Buenos Aires y ha hecho su especialización en Historia del Arte, ella nos comenta cómo hay una transición en lo que estamos haciendo de la veneración del maestro, ¿ya?, a el análisis de una época. Entonces existía la tradición en el museo de hacer museografías permanentes, donde se mostraba pintura colonial, y lo que se resaltaba era la maestría del maestro. Es decir, el carácter del creador, básicamente el creador de la obra. Exacto, sí, se buscaba un tipo de idealización, yo creo, del artista, creador, genio, como lo plasma la historia del arte europea desde el Renacimiento. Entonces a nosotros en el contexto local, pero tenemos que ver que la absoluta mayoría de la mano de obra que llega a las pinturas y que hacen las pinturas, la mayoría
mayoría de las autorías de los cuadros son de origen desconocido. O sea, conocemos más o menos el contexto, pero no conocemos el nombre del autor, etc. Y en muchos casos el riesgo de ser desconocido pasa o se acerca más al riesgo de que sea un aprendiz el que haya hecho la obra trabajando, digamos, mano a mano con el creador por el cual sale el nombre. Es decir, en esa época como que no sabe si es un indígena mismo artista el que está haciendo la obra y va por otro nombre, ¿no? Bueno, uno de los puntos que señala nuestra curadora es que definitivamente la absoluta mayoría de la mano de obra es indígena, comenzando desde la producción del lienzo, el marco y pues no por último la pintura también. Entonces, pero también en Europa había esa tradición de que los grandes maestros como Rubens, por ejemplo, tenían gigantescos talleres en Flandes donde producían a una escala protoindustrial. Industrial prácticamente. Eso también acontece aquí en el contexto del Virreinato del Perú. Entonces nos interesa justamente esa escala, ¿ya? Y lo que se escondía en las narrativas que hasta ahora regían la museología, se escondían en el anonimato a los creadores de estas obras. Nosotros estamos, por eso preferimos hablar de autoría desconocida y dar un espacio al contexto de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de singularidad y serialidad, nos referimos por un lado a la singular belleza, la belleza única de cada obra, pero por el otro lado insistimos en comprender la belleza única de cada obra ante el trasfondo de su contexto de producción histórica. El contexto de producción histórica, solo para resumirlo, es en realidad la máquina económica más potente de la época, que es la minería andina, que es el Cerro Rico de Potosí y toda la organización de trabajo alrededor de ese Cerro Rico. La pintura de esa época tenía que responder al requerimiento de escala industrial de la producción de plata. Claro. Entonces, la pintura era por la Iglesia Católica de la Contrarreforma comprendida como un engranaje central para la indoctrinización del trabajador y la creación de la fuerza de trabajo. Claro. Entonces, la cristianización se lleva a cabo como su primordial y principal instrumento con la pintura. Entonces hay lo que Sergei Grusinski llamó y nos comenta la señora Teresa Gisbert, a través de las imágenes acontece la colonización del imaginario. Claro, y en esa medida es interesante cómo ustedes pasan de analizar a un autor específico y toda su vasta obra en relación con el contexto a el contexto como protagonista y a partir de ahí analizar la sociedad y evidentemente el autor o los nombres que hayan estado alrededor de esa producción artística. A ver, lo voy a llevar un poco a un otro nivel la pregunta. Hay tres ejes que habías mencionado anteriormente en la conversación que tuvimos previa. Hay tres ejes que estructuran un poco la mirada que tenemos sobre la pintura colonial y que queremos ofrecer en realidad sobre la pintura colonial. El primero sería pensar la pintura desde su función. Acabo de mencionar, la pintura tenía una función determinada por la Iglesia de la Contrarreforma. Entonces, su función era producir fuerza de trabajo y producir nuevas subjetividades, implementar un nuevo orden. A partir de eso, para apoyar la máquina colonial, tenemos que entender que Dios, la idea de Dios que se impone en la colonia y la máquina de producción son inseparables. Por eso Dios y la máquina. El segundo punto va a la diferencia entre lo visible y lo invisible. Nos interesa resaltar la tensión que existe entre la producción de un cuadro único, con belleza única, singular, y la serialidad en lo que se produce. Así que nosotros en nuestra museografía presentamos esa lógica serial de producción de estos talleres que producían a escala protoindustrial, industrial, y tenemos montadas, por ejemplo, una iconografía cómo se repite. En nuestra colección tenemos, qué sé yo, instaladas 5 distintas Sagradas Familias que son básicamente iguales desde el punto de vista de su composición, de la iconografía. Claro. Sin embargo, el acabado es distinto en cada uno, el tamaño del formato, excepto porque son reproducciones de una estampa que viene desde Amberes, importada para ser reproducida aquí. Entonces nos interesa eso al nivel de lo visual, pero también hay, que es el tercer punto que nos interesa, hay todo un registro invisible
que parte desde que, si bien hubo una imposición colonial de un nuevo imaginario, una nueva orden, etcétera, tenemos los registros en las pinturas a partir de lo visual de la imposición de esto, pero no tenemos ningunos documentos ni piezas en la colección que nosotros podríamos usar para demostrar que existía al mismo tiempo, porque sobrevivían los milenarios y ancestrales ritos, las formas de adoración, etcétera. Había todo un registro espiritual invisible para el ojo colonial que de hecho persiste y hasta hoy en día. Hasta hoy. Entonces hay una tensión entre lo visual, lo visible y lo invisible, que a nosotros también nos importa muchísimo resaltar. Por eso nosotros ofrecemos a los visitantes no solo ver la cara del cuadro, quiere decir la pintura, sino también ver su parte posterior, quiere decir el lado de atrás del cuadro, del que nosotros podemos leer otro tipo de historias. Qué bien. Mira, no te voy a preguntar más porque el objetivo es que la gente vaya a verlo y con esta información que nos estás dando, pues se enfrente a cada obra. Creo que exige también un poquito más de atención del mismo público y como que deja abierta la pista para un poco seguir el recorrido que ustedes han marcado, tal como en un mapa donde te enfrentas a leer una historia distinta a la que has vivido y un contexto distinto que sin duda alguna tiene influencia total, digamos, en nuestra realidad de hoy. Son más de 70 obras, ¿no? Son aproximadamente 70 obras. Aproximadamente 70 obras. ¿En cuántos pisos ha sido dividido? Dedicamos a esta muestra los 2 pisos del edificio del predio central del Museo Nacional de Arte, que es la Casona 10 de Medina, que queda en la esquina Socabaya con calle Comercio. Ya. Y ahí estamos momentáneamente de lunes a viernes, de las 9 a las 12:30 y de las 3 a las 6:30 de la tarde, con puertas abiertas. Vamos a implementar un programa de mediación extenso, vamos a dar continuidad a conversaciones con Isaac Ayisaya, a nuestras visitas guiadas en Aymara. En Aymara, qué bien. También vamos a publicar un catálogo en el mes de abril que va a dar otras perspectivas un poco desde el ámbito académico, investigativo, pero con fichas a color de todas las obras presentes en la muestra. Excelente. Preparados, bien preparados están para esta muestra. Estamos definitivamente. Completamente. Gracias, Max, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Y buen trabajo por el resto del año. Gracias. Que falta muchísimo, sin Éxito duda alguna. a ti también. Gracias. Vamos a recordar que el Museo Nacional de Arte abre sus puertas para que usted pueda enfrentarse a esta propuesta que viene jurada en cierta medida por ambos, por Max y por Lucía. Y recuerde además que no solo va a enfrentarse solo usted con la obra, sino que también va a haber cierto apoyo para que el público pueda también conocer cómo se lee en cierta forma pues la historia del arte y en este caso la propuesta que hace el Museo Nacional de Arte. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más, no se nos vaya.